Satírico, ingenioso y sagaz. Cronista de la villa y corte y un ciudadano más de la histórica Segovia. El mundo que crea es producto de su manera de pensar. Voz inconfundible y verbo locuaz. Sus canciones, artículos y libros no dejan indiferente a nadie. Moncho Alpuente, genio y figura en estado puro. Barba Lobakunin, cara de pillo adulto, manos de escritor y ojos vivarachos que no pierden detalle de todo aquello que sucede a su alrededor. No da puntada sin hilo y aunque de secano, madrileño de nacimiento y segoviano por devoción, ha nadado a contracorriente manteniéndose a flote. Cantante, letrista, autor teatral y periodista, entre otras diversas facetas. Moncho Alpuente también es paseante y dialogante, locutor y oyente, lector y escritor, aventurero y viajero, de los que disfruta del paisaje y de las gentes anónimas. En ese ir y venir, hace 20 años encontró un Edén llamado Segovia. La Alameda es su pulmón y su corazón aún late con fuerza cuando regresa al barrio madrileño de Malasaña. Pongamos que habla de Madrid, lo hace en los micrófonos de la cadena SER y comenta los dimes y diretes de la capital en su columna del diario El País. Pone en práctica 3 axiomas del periodismo: formar, informar y entretener. Sentido del humor y sátira para analizar esas cosas que nos depara la vida. Moncho comparte su vida entre Segovia y Madrid, más de 20 años en la ciudad castellano y leonesa. ¿Qué le aporta a cada ciudad? Bueno, yo la verdad hice una campaña con bastantes amigos en la época de la movida en Madrid que se llamaba Madrid me mata, y al cabo de un tiempo descubrí que iba a ser verdad, o sea que Madrid me iba a matar, que el ritmo aquel ya no se podía seguir. Lo de Madrid al cielo... Era más bien Madrid me mata. Y yo tenía un programa de radio a las 7 de la mañana, después evidentemente trabajaba en el periódico y en la radio, y luego por la noche tenía que salir porque era la época de la movida, y siendo la época de la movida no te vas a quedar en casa tú que eras cronista de esa movida. Así que en un momento determinado decidí venirme a Segovia. Lo tenía muy pensado, yo había dicho que a los 40 años no me retiraba, pero me venía a vivir a Segovia y cambiaba un poquito ese ritmo de vida. Entre otras cosas porque desde que llegué a Segovia me daba para hacer un libro al año, y el ritmo de Madrid me daba para escribir muchas cosas pequeñitas, pero escribir un libro, una novela me costaba un montón. Entonces sabía que tampoco me iba a ir de ermitaño precisamente, elegí Segovia porque soy una ciudad en la que, aparte de tener bastantes amigos, yo había estudiado aquí en Los Maristas, en un internado terrible, donde por cierto me traían a jugar aquí, y conocía gente de Segovia, pero sobre todo también porque de la vida cultural y artística no es meterte en un pueblo o encerrarte en un sitio. Además, yo que no conduzco, evidentemente, si no, no me hubiera podido mover mucho. Es de AVE, entonces. Sí. No, de AVE no, soy más de la Sepulvedana que de AVE. Tiene su encanto todavía, ¿no? No, me viene mejor. Además, yo que no conduzco, ahí, por ejemplo, la estación del AVE me pilla lejísimos, ¿no? Cuando voy yo, cuando vuelvo. Entonces, hombre, sí lo utilizo, sobre todo fines de semana, cuando hay follones de tráfico y eso, sí procuro ir en el AVE. Pero cuando voy a trabajar, que voy 2 días a Madrid todas las semanas, utilizo la Sepulvedana mayormente. Más en estas líneas, ¿no?, de autobuses, usted que, bueno, refleja escenas muy costumbristas en sus artículos, ¿alguna idea seguro que se le ocurre? No, idea no, muchísimas. De hecho, yo llevo un cuadernito siempre y... Es de los de libreta, ¿no? Sí, sí, en la Sepulvedana lo utilizo, pero muchísimo, vamos, lo utilizo una barbaridad. Y incluso un libro satírico sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento, que es una autobiografía de Dios Padre, empieza con que me encuentro a Jehová sentado en la Sepulvedana. Y ahí empezamos a hablar y de ahí saco el libro, o sea que sí que lo utilizo mucho. Y luego, hombre, hay otra ventaja grande para los que escribimos y tomamos notas de apuntes del natural, podríamos decir, es que con eso de los móviles te enteras de un montón de cosas, oyes todo tipo de conversaciones, y sobre todo viene muy bien para el lenguaje a veces, ¿no? Porque te puedes desconectar y acabar hablando como no habla la gente de la calle, y sobre todo como no habla la gente más jovencilla, ¿no? Y entonces hay un momento en el que las notas esas de autobús a mí me han servido para muchos, para artículos, y para novelas y para un montón de textos. Moncho nos abre las puertas de su casa en Segovia, pero vamos a retroceder en el tiempo en su biografía. No sé si el hecho de haber nacido en la calle del Pez, número 7, en el barrio madrileño de Malasaña, le marcó para surcar mares con la libertad que puede tener un pez. Bueno, la verdad es que en la calle del Pez lo de las libertades se aprendía pronto. Pues, al ser una calle que estaba muy cerca de la Gran Vía,
yo cuando era pequeño veía cosas que solamente se veían en la Gran Vía, ¿no? O sea, veías cómo eran los extranjeros, cómo había otras gentes, otras costumbres, veías las carteleras de todos los cines, te enterabas antes que nadie de las películas, era como vivir en ese cogollo. Y luego que es un barrio muy de barrio, muy de bar de la esquina, muy de gente que habla, que todo el mundo se conoce. Y yo la verdad siempre he echado mucho de menos eso. En una temporada que viví en Madrid, en unos años, lejos de la calle del Pez, ¿no? Siempre le decía a mi mujer, digo, vamos a tener que tener un piso, un apartamento en la calle del Pez, porque yo cada vez que salgo de aquí me voy al centro, o sea, voy a ahorrar mucho en transportes públicos y nos mudamos. Y en efecto, yo desde hace, yo creo que 7 años o 8, un pequeño apartamento al lado de la calle del Pez, o sea, en mi barrio de siempre, y la verdad es como si no me hubiera ido nunca de ahí. Sigo conociendo a la gente de los bares, sigo teniendo muchas relaciones, y ahí sí que muchas veces el ambiente del bar sé que lo utilizo ya de una manera recurrente, una vez al mes, una cosa así, o por ahí, en los artículos que escribo, las crónicas que escribo para El País sobre Madrid, sí que hay mucha conversación de bar, reunidos alrededor de la Catalítica, que es lo único que da esos calor. Pequeños senados, ¿no? Que hay anónimos. Y ahí salen, y la verdad es que hay personajes todavía, afortunadamente, que merece la pena, ¿no?, vivir la calle un poco, ¿no? Se considera muy de barrio, ¿no?, por lo que nos está contando. Sí, totalmente. Hombre, lo que pasa es que yo, como soy también muy dual, las dos cosas que más me gustan en el mundo es el ambiente de mi barrio y el ambiente de la Alameda, es decir, el no ambiente, el campo, la naturaleza, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que siempre he intentado combinarlo y lo he conseguido. Mis esfuerzos me cuesta porque la profesión está cada vez peor para no tener actividades presenciales, digamos, pero la verdad es que estoy muy contento de poder combinar esas dos cosas. 2 días en Madrid me bastan y me sobran, desde luego, ¿no? El oxígeno lo respira aquí en el Paseo de la Alameda. Sí, y el oxígeno, la tranquilidad. Ten en cuenta que aquí el bar más cercano me pilla algo más de 1 kilómetro, con lo cual no quiere decir que no vaya, pero que, en fin, me lo tomo de otra manera, ¿no? Cuando en la calle del Pez salgo más, la verdad. Aquí salgo, pero salgo por la Alameda, dar una vuelta. 2 tipos de vida diferentes en una también, ¿no? Empezó a escribir a los 9 años y a los 13 ya componía canciones. Un niño precoz con las ideas muy claras. Bueno, yo creo que quizá lo de escribir me venga como forma de autodefensa. Ni era el más listo de la clase, ni era el más guapo, ni era el mejor deportista, ni era el más bruto, ni era el más querido por los curas del colegio. Y entonces, de alguna manera, para defenderme, lo que me eché fue, también muy de barrio, una lengua bastante afilada, ¿no? Entonces, yo era el que ponía motes a los profesores y yo creo que a los 9 o 10 años ya escribía pareados y coplillas, metiéndome con compañeros o contando, también era muy periodístico, incidencias de lo que pasaba en el colegio, ¿no? Y sí, a partir de ahí ya empecé. Yo a los 11 o 12 años ya escribía habitualmente, generalmente en verso, y escribía obras de teatro, escribía falsos periódicos. Tenía muy claro que lo mío iba a ser escribir y hablar y escribir sobre todo. Yo digo que lo de escribir es lo que mejor define, porque vamos, yo escribo canciones, escribo novelas, escribo teatro, escribo ensayo, pero todo lo que hago está relacionado más con la escritura y con el periodismo, sobre todo mucho, porque incluso en las canciones son canciones casi todas ellas muy condicionadas por el mundo de las noticias. Toca diferentes palos. ¿Estancarse es sinónimo de aburguesarse? Hombre, yo creo que en el momento en el que ya sabes cómo va a ser el resto de tu vida, no sé si te aburguesas, pero de luego empiezas a morirte un poco, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es no saber exactamente qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni al otro, ni al otro. Entonces a mí una vida así excesivamente rutinaria, alguna vez la he llevado, aunque las redacciones de los periódicos mucha rutina no suele haber, pero vamos, sí que he trabajado 8 horas diarias en un sitio y he repetido todos los días los mismos movimientos y lo he aguantado durante poco tiempo. Digo que me metí en el periodismo, en todas las cosas, para eso, para no aburrirme, y luego por esa curiosidad malsana que solo puedes tener si eres periodista, porque en cualquier otra profesión está muy mal visto. Yo cada vez que veo un cartel que pone prohibido el paso, siento unas ganas locas de pasar al otro lado a ver qué hay, ¿no? Entonces, el ser periodista te da una coartada, ¿no? Mire usted, que es mentira normalmente, pero bueno, sí, parece que te da una coartada para saciar esa curiosidad, ¿no? Seguro que usted, ha sido testigo de también los cambios que ha sufrido el periodismo, a todos los niveles, técnicos, tecnológicos, también del compromiso del periodista. Sí. Totalmente. Bueno, yo he vivido etapas muy diferentes, pero yo empecé como auxiliar de redacción mientras estudiaba periodismo en el año 68. O sea, he conocido 7 años de periodismo franquista con una censura y con una mordaza y con una creación de lenguaje
que para que te entendieran tenían que leerte entre líneas. Es decir, una etapa verdaderamente muy complicada y muy sometida. Hombre, quizá muy creativa, porque de alguna manera te tenías que saltar aquello, intentar siempre estar un poquito en el alambre y forzando, viendo hasta dónde te dejaban llegar, ¿no? Incluso tuve un programa de televisión en el año 74, que duró poquísimo, así que duró muy poco porque enseguida se dieron cuenta de lo que era, ¿no? Y luego, a partir de ahí, he ido no probando diferentes cosas. A mí, por ejemplo, el género que más he trabajado y más a gusto ha sido la radio, porque es un medio que te da una espontaneidad muchísimo mayor, no tienes el problema ese de tener una cámara encima todo el tiempo, y sobre todo en los platós donde te dicen de pronto, oye, con mucha naturalidad, mira la cámara 3 mientras con la mano izquierda, siempre tienes que estar pendiente de muchas más cosas que de tu discurso, ¿no? ¿Y de dónde saca tiempo para tanta actividad? No, me sobra tiempo, no tengo... ¿Cuestión de gestión? Hombre, no, sobre todo lo que pasa es que es un tipo de trabajo en el que estás trabajando cuando no estás trabajando. O sea, yo pues trabajo desde que me levanto en el sentido de que lo primero que hago es leer los periódicos y ya tomar notas y ir pensando en... O sea, que aunque luego a lo mejor trabaje 2 horas diarias, la verdad es que el resto del tiempo he estado siempre dándole vueltas a algo, ¿no? Ejercicio mental también, Sí, ¿no? no, y leo mucho también, lo cual también forma parte de mi trabajo. Trabajo para una editorial y tengo que leer muchos libros, pero me refiero que no es una vida de galeote, que no me paso 8 o 10 horas diarias sentado delante del ordenador. Incluso en el ordenador solamente me busco la información que necesito o lo utilizo para comunicarme, pero soy muy poco amigo de meterme en chats, en Facebook y en foros por el estilo, porque lo que digo, si después de estar... entonces, ¿para qué quiero vivir en la Alameda de Segovia si voy a estar todo el día mirando una pantallita y viendo el mundo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, prefiero... Bueno, la verdad es que tengo el ordenador de tal manera que tengo aquí el ordenador y aquí Segovia, ¿no? Entonces hay muchos momentos en los que... Seguro que la vista se le desvía más a Segovia. Se me desvía muy a menudo a Segovia y lo cual también da ideas, ¿no? Hablado de la literatura, no escribió Ulises de Joyce, que es uno de sus títulos favoritos, pero tiene una amplia bibliografía y unos cuantos ajustes de cuentas. Sí, muchos libros míos, sobre todo los libros que son más tipo ensayo, han sido ajustes de cuentas, porque han sido una biografía satírica de Franco, se llama Hablando Francamente, una autobiografía de Dios Padre, que de alguna manera es una revisión del Antiguo Testamento, y luego un libro que se llama Grandezas de España y que tiene como subtítulo La historia más grande jamás contada con menos escrúpulos, y que es una comparación entre la historia de España que nos contaban en los colegios a lo que realmente era la historia de España. El abismo es enorme, ¿no? Las vistas desde su casa de Segovia son fantásticas, pero ¿cómo ve usted el panorama actual? Bueno, hay una maldición china que dice ojalá vivas en un siglo interesante, que yo creo que se está cumpliendo. No, veo las cosas fatal, y veo la ventaja de que ahora se sabe perfectamente que las cosas están fatal. Hasta ahora siempre había momentos de duda y parecía que esto progresaba o que de alguna manera... Pero no sé, el mundo iba a ser cada vez más democrático, más libre, mejor informado sí, ¿no? Y me parece un momento interesantísimo, no sé, los últimos movimientos en el norte de África y el Oriente Medio por ahí, que todo el mundo esperaba que iban a venir desde el mundo del islamismo radical, están viniendo de gente muy joven y a través de los papeles de Wikileaks, etcétera. Son cosas que abren un poquito, por lo menos la esperanza de saber que las cosas están muy mal y que no basta con poner pequeños parchecitos como se está haciendo para que las cosas funcionen mejor. Como digo, es un momento interesante y por lo tanto también es un momento maldito, ¿no? Ha sido muy crítico, podríamos decir, siempre en sus artículos, en entrevistas con la clase política en general. Según Voltaire, decía que debe ser muy grande el placer que proporciona al gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo. ¿Puede ser una gran definición? Sí, no, es una definición perfecta, en efecto. Y sí, tiene que tener un poder muy grande. Yo he visto cómo el poder cambiaba a muchísima gente de una manera absolutamente radical y de la noche a la mañana, ¿no? Es una droga peligrosísima el poder, ¿no? Y como todas las drogas no hay veneno sino dosis. Yo creo que hay que hacer política, evidentemente, para que no te la hagan a ti, entre otras cosas, ¿no? Pero dedicarse profesionalmente a la política a mí me parece ya de entrada sospechoso. Yo no me acabo de creer eso de que hay gente que nace con una vocación de servicio a la humanidad que está por encima de todo, ¿no? Ahí hay mucho de decir qué importante soy y cuánto mando. ¿Cuál sería su ideal de un país imaginario?
Bueno, pues para mí sería la perfecta república anarquista, en la que no existiera la propiedad privada, en el que todo se decidiera de forma conjunta, asamblearia, tranquila y pacífica, en la que no tuviera que existir ni ejércitos ni policías y los menos médicos posibles, lo cual indicaría que la salud era estupenda y iría mejor. En fin, esa que si se llama utopía precisamente es porque no tiene sitio ni tendrá sitio nunca, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante de las utopías es el camino que te lleva a ellas, porque luego si en el momento en el que la gente intentó implantar una utopía, fatal. Porque ha dicho, mi utopía es mejor que las vuestras y el que no quiera ser utópico como yo voy y me lo cargo. Y algunas utopías se han convertido en dictaduras. Sin embargo, el camino hacia la utopía, el ir consiguiendo cosas hacia la utopía, yo creo que sigue siendo una vía interesante y probablemente la única, ¿no? ¿Usted sigue en ese camino? Sí, me había una frase de mayo del 68 que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de alguna manera es lo que hay que hacer, porque lo posible es lo que ya tenemos, y lo que ya tenemos no nos gusta, lo pidamos lo imposible para ver si por el camino logramos avanzar algunos pasos. ¿Y la experiencia es lo último que se pierde? Sí, porque no es lo único que es irreemplazable, es lo único que no te pueden quitar. Ahí sabes que el colmo de pesimismo es aquello de, y si nos quitan lo bailado, pues mira, lo bailado no te lo pueden quitar, y lo bailado es esa experiencia, y de alguna manera la tienes, y generalmente además te resulta válida para hacer las cosas. Y hablando de esa experiencia que es lo último que se pierde, hay miles de profesionales con experiencia, pero sin esperanza, que están en el paro. ¿Algún consejo o ánimo que les pueda dar? Yo el único consejo que doy es el de hacer cosas y tirar muchísimos anzuelos en sitios muy diferentes a ver si pica algo. Vamos, yo digo un poco en las esferas de trabajo en las que yo me muevo como colaborador de prensa, de radio, de televisión, editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los tiempos de crisis lo que hay que hacer es aguzar el ingenio todo lo que se pueda, ¿no? Aguzar el ingenio y aguzar también el sentido del humor y de la ironía. Aquí estamos para contarles la historia del rock y del pop y de muchas otras músicas de los últimos 25 años. Yo creo que Burning es uno de los grupos fundamentales en la transición del rock de los 70 a los 80. Alaska nació en México por un error geográfico. No, nació en México por una realidad política. Su padre era periodista y republicano. Y qué decir de Johnny, del grupo Burning, siempre rodeado de lujo y de mujeres. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Bueno, pues esta es mi guarida. Esta es el sitio donde, no digo que pase la mayor parte del tiempo, pero sí una parte importante. Tengo libros en todas partes. Los libros invaden la casa, invaden la guardilla también y todo. ¿Algún género en especial? Bueno, hay mucha novela negra, por ejemplo. Es una afición. Hay mucha literatura, mucha narrativa contemporánea. Y luego hay también muchos libros de consulta. Ahora casi todo se puede consultar por internet, pero a veces yo creo que estoy más acostumbrado y tardo menos. Si sé dónde está el dato, tardo menos en coger la enciclopedia o el diccionario o el libro de referencia. Se mantiene también ese encanto de coger el libro, revisarlo o leerlo, ¿no? No, para mí es importantísimo. Yo aparte soy bastante fetichista, no de cuidar los libros, como verás, está todo bastante descuidado. Y tampoco soy de primeras ediciones, aunque me gustan mucho los libros bien editados, ¿no? Pero vamos, puedo tener de todo. Yo visito todavía mucho y sobre todo cada vez más las librerías de viejo, buscando libros de esos que ya no puedes recuperar o que son difíciles de encontrar. Soy un vicioso de los libros. Es un gran observador de lo que ocurre alrededor, ¿no? Nos ha contado las escenas del bar, esas librerías donde se pueden encontrar sus grandes libros, incluso incunables. ¿Le gusta observar todo lo que ocurre a su alrededor? Sí, bueno, además es que me resulta imprescindible. O sea, es que para su trabajo, pero también para analizar al ser humano casi. Yo distingo, la verdad es que entre el trabajo y la vida cotidiana, yo para mí, te he dicho antes, te he contado que para mí están muy mezclados, o sea, ya no distingo. Y es verdad, pues me voy a las librerías de viejo porque me gustan, pero ahora, por ejemplo, que trabajo en una editorial, de vez en cuando me voy a
o a la Costa de Moyano en Madrid o a alguna librería de viejo y de pronto encuentro un libro que luego propongo a la editorial, oye, ¿por qué no reeditamos esto que no se edita desde los años 60 y que a la gente se ha olvidado? Es un libro muy interesante. O sea, que hay veces cosas que hago por puro placer, o como ir a los bares, por ejemplo, que luego me sirven para mi trabajo, ¿no? Ya te digo, ahí yo creo que lo tengo muy mezclado, ¿no? Moncho, estas espadas indefensas. Estas espadas, bueno, estas espadas son de... Yo como sigo cantando y haciendo cosas, cuando hago el disco ese de la experiencia, el último que se pierde, pues esto me sirve... Esto es el Guzmán el Bueno. Esto es el cuchillo que Guzmán el Bueno le tira al... Lo utilizo de madera, porque la verdad que intenté utilizar pero la verdad es que era bastante peligroso. La siguiente ya es la Tizona del Cid, ¿no? Te ponías a más problemas. Hablando de esas letras de las canciones, bueno, son de lo más ocurrentes, desde Los Reyes Godos, La Ley Antitabaco, El Botellón, Carolina de Mónaco y la mítica El Hombre de 600. ¿Quién pillará a 600 para ir a 110 ahora? Sí, pues no, se puede. De hecho, algunos iban más. Yo en aquella época tenía algunos amigos que corrían en el circuito del Jarama con 600 preparados, ¿no? Unos kamikazes que estaban deseando que lloviera y hiciera muy mal tiempo para conseguir ganar algún puestecillo si alguien se acobardaba mucho y quedaba atrás. Pero sin embargo nunca he conducido. Hice El Hombre de 600, me llamaron una vez para hacer, bueno, entonces no era videoclip, porque era en película, pero vamos, era también un clip, y me dijeron, no, tenemos todo pensado. Tú apareces conduciendo un 600, entrando en la carretera de La Coruña. Bueno, pero realmente es que yo no conduzco. Si queréis que lo simulemos un poco, pero yo desde luego a la carretera no salgo conduciendo nada. Es curioso, hay muchos periodistas que no conducen ni tienen carnet de conducir. No sé si tiene alguna explicación racional. No la tiene, ni tiene ninguna explicación racional. O sea, es un fallo y un error. Hombre, tiene una ventaja, pero es una ventaja que es una desventaja para los demás, ¿no? Ir en el asiento del copiloto hace que puedas estar viendo las cosas. Evidentemente, un viaje por carretera se puede convertir también en una experiencia muy interesante o en parte de tu trabajo. Incluso yendo a 110. Incluso yendo a 110, no, y sobre todo yendo a menos incluso, ¿no? A mí me encantan, he hecho muchos reportajes de viajes y siempre me han interesado. Me decían los amigos, joder, que es verdad, te puedes ir a cualquier parte del mundo y de pronto has hecho un reportaje en Teruel, uno en Palencia y otro en Castellón de la Plana. Ya podrías haber elegido lugares más exóticos, ¿no? Siempre me ha gustado mucho viajar y viajar sobre todo, pero no por autopistas, ni a 110 ni a 120, sino por carreteritas, lo cual para mí es estupendo, para el que conduce o para la que conduce, en mi caso que es mi pareja, mi mujer, pues yo creo que no es tan interesante. Y en esos viajes, aparte de Segovia, lógicamente, ¿qué otros lugares de Castilla y León le gustan, le han llamado más la atención? ¿Ha encontrado algún tesoro, entre comillas, fascinante? Sí, evidentemente, ya para no hablar de capitales. Yo uno de los reportajes más bonitos que hice lo hice en Palencia, ¿no? Porque era una serie de reportajes para el Dominical del País que yo quería hacer sobre aquellas ciudades que no viven del turismo y que no tienen además mucho turismo, ¿no? Y que son muy poco conocidas. O sea que, desgraciadamente, y ahora cada vez más con el turismo rural y con el interés por otro tipo, por menos playa y otro tipo de viajes, la cosa ha cambiado bastante, pero antes era muy raro que la gente dijera, oye, pues nos vamos a pasar este fin de semana a Palencia. Y sin embargo, una de las cosas que descubría en el reportaje era que Palencia era una ciudad muy interesante, con una gente joven que se movía muchísimo, con muchísimos bares, con grupos de teatro, con gente que hacía música, en fin, descubrir un poquito ese tipo de vida. Y luego ya, por no hablar solamente de capitales, ¿no? Porque me encanta, me gustan todas. León es una ciudad que me parece maravillosa. A Valladolid voy continuamente y voy mucho por razones de trabajo y también por razones de amistad. Luego con el grupo he hecho una gira por toda Castilla y luego hay lugares ya pues específicos, digamos, de paisajes o sitios a los que les tengo especial cariño, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, pues en Segovia, San Frutos y las hoces del Duratón, por no hablar de Pedraza en mil sitios, o cerca del Burgo de Osma, el Cañón de Riolobos, o en la provincia de Soria, toda la zona de Pinares de Soria. En fin, la verdad es que en cuanto a paisaje, lo único que nos falta es el mar. Fuimos puerto de hace muchos siglos. Lo cual está bien para mí, como para desplazarte de vez en cuando. Tenemos grandes ríos también. De esta estantería, ¿qué recuerdos guarda de alguna situación especial, alguna circunstancia, algo que tenga especial cariño? Bueno, aquí tengo una hucha del Domum, de las que utilizaba cuando tenía 10 o 11 años, para ir pidiendo por la calle, ¿no? Todavía se utilizan en algunos ayuda casos. A las misiones. Todo aquí se van reuniendo cacharritos de todo tipo, ¿no? Hay todo género de... También vemos, bueno,
marioneta Ese muñeco especial. está destrozadito ya, el pobre. Pero hicieron el festival, el pregón de un titirimundo, de un festival de títeres, y entonces el pregón, en lugar de darlo yo, quería que lo diera un títere directamente. Y entonces había un títere que era yo leía el texto detrás de una cortina y dos manipuladores metían las manos por aquí, lo sacaban y hacían que el muñeco se moviera. Entonces el muñeco se enfadaba con el teórico constructor del muñeco, en fin, por hacerlo más de títeres. Y desde entonces se quedó ahí sentado el pobre, está hecho polvo ya porque fue hace un montón de años. Bueno, este títere que está, bueno, puede ser una imagen también suya. Me viene a la cabeza que en radio fue director, guionista y locutor del programa Autorretratos en Popular FM. Bueno, eso fue en el año 1970. Pasa mucho tiempo. Sí, ¿Nos sí. puede hacer un autorretrato de Moncho Alpuente? No me gustaría, porque pues, yo en lugar de hacer un Hay solo... unos cuantos titulares, que es un gran periodista. Haría una serie, una obra seriada, no me atrevo a definirme en un solo retrato. Y a lo mejor la definición es precisamente esa, ¿no? El no querer encajar mucho en las definiciones, el pensar que todavía hay cosas que no he hecho y que podría hacer. Hombre, y no creo que nunca diga Moncho Alpuente escritor, cantante, periodista y bioquímico, pero no me importaría nada en absoluto. Es cuestión de ponerse. Y por eso te digo que todavía a lo mejor me queda alguna personalidad por ahí que todavía he sacado del todo, pero prefiero no encerrarlo en un marco. En este despacho es donde usted escribe, compone, hace todas las gestiones. Sí, bueno, aquí electrónico. digamos, es donde lo realizo, porque como ya te he contado la mayor parte del trabajo, yo en casa también llevo una libreta. Tengo una libreta para... Este es el cuarto de máquinas, podríamos Sí, decir, sí. entre comillas. Y aquí, digamos, cuando paso esa puerta, ya sé que aquí sí que me toca trabajar, porque incluso cuando leo los libros los saco de aquí, me los llevo al salón o me los llevo al jardín. En verano prácticamente casi ni procuro entrar lo menos posible en casa, incluso tengo uno de los portátiles que tengo, lo tengo para poder utilizarlo en el jardín, y esos días son tan estupendos y tan magníficos, sobre todo con los primeros días de, Salud así de Segovia, calor y ¿no? eso y tal. La verdad da gusto ahí. Adoro la tecnología en el sentido de que me permita estar sentado en el jardín tranquilamente con una cervecita al lado y el ordenador. Y con el cigarro. Y con el cigarro Lo decimos también, así sí. bajito por si acaso. No hay que decirlo, hombre. Si ya en mi casa, por ejemplo, todavía puedo, ¿no? Y eso que, por ejemplo, ahí, cuando sientes en el dormitorio, por ejemplo, me preferiría no fumar porque al cabo del tiempo ya huele demasiado y tal. Pero yo aquí, por ejemplo, aquí fumo muchísimo. Fumo no, los cigarrillos se fuman solos. Soy más bien casi fumador pasivo. Porque cuando estás escribiendo en el ordenador, si no se te ocurre nada, enciendes un cigarro. Y en el momento en el que se te vuelve a ocurrir algo, dejas el cigarro y ya te olvidas de él y sigues escribiendo. Entonces, a lo mejor enciendo un montón de cigarrillos que luego no me fumo porque se fuman ellos, ¿no? Ya es casi, bueno, mecánico, un gesto Sí, mecánico. pero vamos, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, si salgo a dar una vuelta, bueno, a lo mejor me fumo un cigarrillo que otro, pero vamos, no soy tan compulsivo. Sin embargo, sí, tengo bastante relacionado, desgraciadamente, el tabaco con el trabajo. Esta hucha del Domun nos lleva también a la infancia. Usted procede de una familia de pasteleros. Ajá. ¿Hay que endulzarnos la vida? Hombre, sí conviene, sí, yo creo que sí. Hombre, lo que pasa es que yo lo que salí de la pastelería, yo en realidad tenía que haber sido pastelero. Mi abuelo me ofreció la pastelería cuando yo tenía unos 17 años, estaba estudiando periodismo, y claro, le dije, no, abuelo, El gran pastel es lo que se cuece, ¿no? En otros lados. Quiero vivir, quiero ver el mundo, quiero vivir otras cosas, no me quiero quedar sentado aquí en esta pastelería. Lo hice mal, porque podía haber hecho las dos cosas, ¿no? Haberme quedado en la pastelería y al mismo tiempo haber seguido escribiendo y eso, pero bueno. Ese olor, Mi esa hora al abuelo- merengue, nos lleva al Real Madrid. Sí, también, es verdad. Yo algunas veces lo he contado, digo, yo soy del Real Madrid porque mi familia, como mis abuelos pasteleros, eran merengues, ¿no? Entonces, mi abuelo era del Real Madrid, mi padre era del Real Madrid y soy del Real Madrid. Me gusta mucho el fútbol y me gusta el Real Madrid, pero ni soy ningún fanático, ni tampoco soy un seguidor de los que va al estadio y ve todos los partidos, ¿no? Es una adquisición más, desde luego. ¿Y qué le parece Mourinho? ¿Un provocador o un tipo inteligente? No, me parecen las dos cosas, me parece un provocador y me parece un tipo inteligente, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que se le ha endiosado un poquito el carácter y a veces se habla como escátedra. Y hombre, a mí lo que menos me gusta de Mourinho es su trato profesional con otros colegas suyos. A mí me parece que tenían que ser todos mucho más compañeros y amigos, sobre todo porque se van a encontrar luego, casi todos ellos se van a encontrar luego en otro equipo y diciendo todo lo contrario a lo que dijeron el año anterior. Arrieros Pero somos y en el camino nos por eso encontraremos, te digo, ¿no? exacto. ¿Cuántas veces le han dejado en fuera de juego?
Pues hombre, me han dejado muchas veces, pero durante poco tiempo, ¿no? He vuelto a participar y a coger la pelota en cuanto he podido, ¿no? Pero sí, he cerrado muchísimos sitios y me han echado de muchísimas partes, ¿no? Y yo muchas veces digo que el mejor currículum para una empresa sería llevar un currículum que tuviera 2 líneas. El menganito de tal trabajó desde los 20 a los 50 años en el banco, entonces es un bancario estupendo. En el momento en el que llevas un currículum que tiene muchas páginas es que has estado en muchos sitios. Pero quizá eso es parte también de nuestra idiosincrasia, ¿no? Mantenerte en un trabajo. La sociedad americana cambian constantemente de trabajo, de residencia. Sí, a mí no me gusta cambiar de trabajo, lo que pasa es que lo que sí que cambia muchas veces es de empresas o de tareas. O sea, yo ahí, por ejemplo, he estado haciendo... he comisariado una exposición para el Ministerio de Cultura, entonces a lo mejor me he tirado 3 o 4, ¿no? Que va más tiempo, 6 meses, pues investigando sobre la sección femenina, cosa que no se me había ocurrido en la vida, que yo de pronto, y ¿sabes? He tenido que leer un montón de libros, visitar un montón de sitios, de informarme, y ya digo, 6 meses o 7 meses dedicado a lo que menos... Eso es lo que más me gusta de la profesión, y el mayor miedo es cuando de pronto dejan de llamarte por teléfono y cambian las cosas. Y lo terrible es que cuando llega el trabajo tienes que decir a todo que sí, porque probablemente vas a encontrar un periodo de tu vida, del año, en el que va a salir poca cosa, ¿no? Como la cigarra y la hormiga, ¿no? Sí. Trabajar en verano para comer en invierno. Sí, pues te digo yo, he preferido siempre ser cigarra, ¿no? Sé que ser hormiga es muchísimo más seguro, etcétera, etcétera, pero vamos, a mí la seguridad no es el valor que más valoro. Voglio cantare a tutto pulmone la vera storia del gran padrone. Este soy yo, Antonio Gutiérrez, Aznar, Gurruchaga, Rosa Montero, Campo Vidal, Martirio, Luz Casal, Ana Belén, Jesús Ferrero, Miquel Barceló, este es el dels comedians, Adolfo Domínguez, Miguel Bosé, la Milá, Sandro Lemón. Vaya mezcla, Moncho? Sí, en un ring de boxeo. ¿Era metafórico lo del ring de boxeo? Sí, era porque la foto la hizo García Lix y le gustan las fotos duras. Además fue muy divertido como estaba colocándolos, vestido de pirata subido ahí y baja. Coño, anda, que te he dicho que te pongas más allá, pero Miguelito, ¿qué pasa, tío? A ver el ciego, que se eche más para la izquierda. Es una foto muy significativa. Representa una época. Es una foto puramente. Es que iba por generaciones. Entonces estaba la generación del rey, y ahí me tocó la generación de Aznar. Hombre, es de la cosecha del 49, ¿eh? Nació Joaquín Sabina, sí. Mark Knopfler. Moncho, estamos paseando ahora por la ciudad de Segovia, una zona muy bonita además. ¿Cómo es un día a día de Moncho Alpuente? Bueno, la verdad es que varía bastante, tampoco soy muy... ¿No es un hombre de rutinas? No soy muy de rutinas. Hay 2 o 3 días a la semana que me levanto pronto, desgraciadamente, porque lo que más me desagrada en el mundo es madrugar, pero sí, el lunes, martes y miércoles solo... Y el resto del tiempo me levanto muy tarde por la mañana y la rutina, esa sí que es la rutina de siempre, ¿no? Es desayunar ligerito, leerme todos los periódicos del día, ponerme en el ordenador a ver los correos y luego, si no tengo mucho trabajo, pues dedico el resto de la mañana a leer o me voy a dar un paseo. Normalmente depende. En verano camino y paseo bastante más y en invierno me basta con darme una vueltecita por aquí, por la Alameda, o llegar a los bares más cercanos a mi casa, que el uno está en San Marcos y el otro está en San Lorenzo. Está entre los dos, ¿no? Sí, pero viene bien porque así de paso haces ejercicio, ¿no? Esto mismo, ¿no? Hablando de hacer ejercicio, hemos visto a muchos segovianos haciendo footing, el chándal, nada. Sí, no, yo soy un poco de chándal, Debía tener uno, pero creo que no me lo he llegado a poner. Poco deporte hago, la verdad. Es que ejercicio mental y físico al andar. Hombre, físico al andar, sí. ¿No? Alguna vez me gusta pescar, en verano tengo una piragua, que alguna vez he sacado por aquí, por el Eresma. Poco, la verdad es que llevo años que prácticamente no la saco, ¿no? Pues es un poquito pesado sacarla yo solo, pero cuando vienen amigos de vez en cuando sí que la saco. Hay que tener cuidado con los patos, ¿eh? En el río. Ay, los patos, yo cuando vine aquí no había patos todavía, bueno, el río sí que había, pero lo canalizaron luego. Y la verdad es que vino primero una pareja de patos que los dejó alguien. Y era una pareja de patos blancos. Y luego me contaron que alguien los había liberado de una granja de patos enorme y se los había traído aquí a ver qué tal. Y bueno, aparte de que criaron, empezaron a llegar patos de todo tipo. Y luego yo creo que ya, a lo mejor
se han reimplantado alguna vez o algo, ¿no? Pero la verdad es que hay una buena colonia de patos ahora. Según sus propias palabras, el motor de la vida es la curiosidad. ¿Qué es lo que más despierta la curiosidad a Moncho Alpuente? ¿Los patos mismamente? No, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay diferentes niveles de interés, ¿no? A los que temas que te interesan del mundo y luego temas que te interesan. A mí aquí me han podido interesar cosas. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí, una de las primeras cosas que quería era saber algo más sobre la naturaleza, en el sentido de que escribiendo una novela no es lo mismo decir que estaba bajo un árbol que saber de ti si estaba bajo un castaño de Indias, o bajo un roble, bajo un manzano, etc. Entonces lo primero que hice fue, me compré un libro de plantas, un libro de pájaros, un libro de setas, salgo a buscar setas de vez en cuando también y eso, o sea, la curiosidad, y cada año hay algún tema de pronto que, o por cuestiones de tipo profesional, o porque me da la venada, de pronto hay temas raros que no son ni temas de actualidad, ni periodísticos, ni nada, que me pueden interesar bastante, ¿no? ¿En qué está centrado ahora? Pues en estos momentos, bueno, voy a volver a cantar dentro de unos días en Madrid, en la Sala Clamores, también otra sala segoviana, en Madrid, donde he cantado ya muchas veces. Estoy preparando un espectáculo también para el Teatro Alfil, seguramente para el verano. Tengo una novela que yo imagino que hasta después del verano la terminaré, porque estaré más en verano, seguro que en el jardín me inspiro más y tengo menos cosas que hacer. Y la verdad, sigo escribiendo para un montón de sitios, doy conferencias, charlas, hago programas de televisión. La verdad es que tengo una vida bastante movidita. Moncho, hablando de ese concierto que va a dar próximamente en Madrid, un anticipo a Castilla y León Televisión. Bueno, pues así a capela y tal, pero hay una canción que dediqué a Berlusconi. Yo digo que hago canciones de usar y tirar, porque, por ejemplo, afortunadamente la canción que teníamos dedicada a Bush, que se llamaba A Bush Adora, pues ya la retiramos del repertorio, hemos retirado la de Aznar, la del Trío de las Azores, pero el cabrón de Berlusconi, con perdón, no hay manera de retirarlo. Sigue dando que hablar. Sigue dando que hablar, y tenemos una canción en italiano puro y duro que dice: Voglio cantare a tutto pulmone la vera storia del gran padrone, d'un cavaliere con due coglioni, la vera storia del Berlusconi, il nuovo duce, l'imperatore, l'onorevole commendatore delle elezioni, il vincitore de tutta Europa, capo maggiore. Berlusconi, un gran cantante de canciones napolitanas. Por eso hemos hecho una cosa muy asumidida. Hablando de la música, uno de sus grupos, Moncho Alpuente y los Quay, la referencia del nombre es esa gran película de David Lean, El puente sobre el río Kwai. ¿Con qué personaje se siente más identificado? ¿Con el de Alec Guinness o el de William Holden? Dos polos opuestos. Con ninguno de los dos. Yo creo que seguramente me identificaría con uno de los curritos que están allí, a los que encima les mandan y les ordenan. Bueno, pero es por la lucha por unos valores, unos principios. Sí, por eso digo, pero yo más bien estoy, ya te digo, con el soldadito que le tocó estar construyendo el puente, supervisado por un lado por los verdugos japoneses y luego por otro lado por sus propios oficiales que también eran de armas tomar. ¿Ha encontrado ya a las madres del Cordero? Sí, no, las madres del Cordero las encontramos desde el primer día. Eso era el nombre del primer grupo y me pasaban cosas muy divertidas. Luego era más normal, pero a finales de los años 60 y principios de los 70, ir con un nombre femenino como eran las madres del Cordero, todos los señores con barba y con el pelo muy largo, producía algunas confusiones muy graciosas. Una vez fuimos a actuar a Bilbao y como no sabían muy bien de qué iba el grupo, nos mandaron a dormir a un colegio de monjas y aparecimos a las 12 de la noche en el convento que somos las madres del Cordero y nosotras las hermanas de clavas del corazón de Jesús, pero esto qué tiene que ver. Y nada, y fue... ¿Sabes? La madre del Cordero era una frase eso, muy castellana y era un poquito lo que queríamos hacer, que era pues, pillar un poquito el kit de la cuestión. Y en aquella época que era muy difícil. Encontraron a las madres del Cordero, pero ¿y el Dorado? Usted trabajó en un programa de la cadena SER que se titulaba El Dorado está aquí al lado. ¿Usted lo ha encontrado? Yo lo sigo buscando. Sí, al final lo encontrábamos, lo que pasa es que el Dorado lo encontrábamos en la Expo de Sevilla en 92. Hubo un momento que era un serial muy largo en el que un montón de hidalgos españoles estaban fastidiando toda la selva amazónica buscando oro, fastidiando a todas las tribus, estropeando la naturaleza, etcétera, etcétera. Y al final nos dijeron, oye, que tenéis que terminar el serial ya, y les teníamos perdidos en mitad de la selva. Y entonces descubrieron el Dorado, entraban en un túnel del tiempo y aparecían todos los conquistadores españoles en mitad de la Cartuja de Sevilla, en la Expo.
Decía Spinoza que un hombre libre es el que vive según la sola guía de la razón. Usted lo adereza con dosis de ingenio, de humor, de ironía. Sí, no, pero la ironía es totalmente razonable, es un humor inteligente. Es el único humor que necesita, que no se puede aceptar de una manera muy sencilla, sino que hay que pensarlo un poco, ¿no? O sea, la ironía hace inteligente al espectador también, es un tipo de humor y sobre todo empezando por la autoironía, ¿no? Hay que aprender a reírse más de uno mismo al principio si te quieres reír de los demás. Lo que no queda bien es reírte de los demás y tú seguir siendo alguien del que nadie se puede reír. Una buena terapia. Sí, sí, es terapéutico. Además, yo eso lo aprendí desde muy pequeño, eso de que reírte es bueno y beneficioso para el cerebro y para el espíritu, y eso es totalmente cierto. También en su día a día, tiempo para el ocio, para degustar, bueno, la gastronomía segoviana, los vinos de la tierra. No todos los días subo a la plaza, pero vamos, sí, un par de veces a la semana sí caigo por aquí. Ahora de los aperitivos, solamente en la plaza, creo que conté el otro día, creo que hay 14 bares, sin salir solo de la Plaza Mayor, que puedes por todas las calles aledañas. Sí, además suelo encontrar con bastante gente, sobre todo los fines de semana, amigos y eso. Y practico ese rito del tapeo y de las cañas. Además, el hecho de que sea fumador, además declarado, bueno, la gente ahora tiene que salir fuera, también se mantienen conversaciones. Tú, ¿no? Aquí se conoce gente. Y aquí por lo menos hay soportales, ¿no? Que están especialmente bien pensados. Lo terrible es en Madrid a veces que bares que no tienen ni un toldo, el día que llueve no hay quien fume en la calle ni en ningún lado, ¿no? ¿Más de vino, de cerveza, vino? ¿O depende de la situación? Las dos cosas. Madrid es más de cañas, ¿no? Las dos cosas, dependen. Hombre, antes es que no había buenos vinos, tampoco en los sitios. Ahora si hay buen vino, la caña me gusta empezar con un par de cañitas, pero ya para comer y un poco... No, me encantan los vinos de Ribera en particular. Los vinos de Ribera y el cochinillo de Segovia, lógicamente. Sí, sí, lo que pasa es que viviendo en Segovia, todo eso está muy bien, pero como todo el mundo cuando viene a Segovia quiere comer cochinillo, hay años que tengo que pedir otra cosa porque digo, es que este año ya llevo 14 cochinillos, 16 cochinillos. Es un plato exquisito, pero ya te digo, todo el mundo que viene, oye, Moncho, vamos a reservar en algún sitio a comer cochinillo. Venga, vale, otro cochinillo. Pero también le dio nombre para una publicación, el Cochinillo Feroz. El Cochinillo Feroz, sí. Tuvo 6 años en una revista satírica segoviana. Es muy nuestro el cochinillo. Es lo que es lo más, vamos, es el... Dentro de la geografía de los asados siempre son el cordero y el cochinillo, y Segovia y provincia tienen los dos, tienen el cordero y el cochinillo los mejores. Vamos, el cochinillo ya todavía más de Segovia capital. Le hacía esa pregunta, sobre todo lo de muy nuestro, por esa concepción de íbero o ibero, que se puede utilizar las dos acepciones, esa famosa canción que compuso usted. ¿Se sigue sintiendo ibero? Bueno, en estos tiempos, sobre todo. Era una canción paródica e irónica, ¿no? Porque lo que hablaban de los iberos era eso de ser fuertes y viriles y brutales y recios. O sea, era una parodia y una ironía sobre el sentirse ibero, ¿no? Yo me siento ibero, celta, fenicio, cartaginés, moro, judío y de todo lo que ha dado este país, ¿no? Afortunadamente. Y gato también. Y gato. Moncho, ¿cuál es la pregunta que nunca le han hecho o que le gustaría que le hicieran? Pues hombre, la pregunta que nunca me han hecho no lo sé, porque evidentemente no me la han hecho nunca, ¿no? Bueno, que espera que se la hicieran, ¿no? En un momento dado... Pues no, yo creo que me han preguntado de todo, yo creo que no hay una pregunta específica, sino como los artistas cuando les llevan a la televisión, que lo único que hacen es hablar de eso de... ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues mira, estoy representando en el teatro tal a las 7 y a las 9. ¿Y qué vas a hacer en el futuro? Pues cuando termine de representar a las 7 y a las 9 todos los días en el teatro tal. Ese tipo de pregunta puramente gastronómica que de vez en cuando a los artistas nos viene muy bien. Usted que ha analizado también la historia de España, ¿con qué personaje le hubiera gustado mantener un debate, por ejemplo, degustando un buen vino?
No sé, a mí me hubiera gustado mucho ir de viaje con Colón, por ejemplo. ¿Se hubiera atrevido a esa aventura Sí, claro, a las Indias? Claro que me hubiera atrevido, ¿no? Estoy dispuesto. Hombre, he hecho poco. Me gustan, los reportajes de viajes me gustan mucho. He hecho reportajes en países bastante exóticos como Armenia, Azerbaiyán, el Yemen. En fin, he conocido. Y es de las cosas que más me gusta. Viajar y conocer gente es lo que más me gusta. Moncho, ¿cómo sería el final de un día cualquiera en su vida? Bueno, la verdad es que, como he dicho, puede ser muy diferente, ¿no? Muy distinto. Pero bueno, aquí en Segovia realmente, yo ahora ya salgo mucho menos por la noche, en Segovia menos, pero sí hay veces que se me junta la hora del aperitivo con la hora de la cena, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la Plaza Mayor suele ser el sitio, el punto de reunión, el sitio que más frecuento, pero ahora directamente me iré por la calle de los bares, también llamada Ruta del Colesterol por algunos, a seguir tapeando y bebiendo a algún amigo más. Espero retirarme pronto esta noche y ser bueno. Sí. ¿Entra a los 14 bares o no? No, entrar a los 14 no puedo. Procuro entrar en todos, pero no todo. Varío bastante, quiero conocerlo todo, pero no tanto, ¿no? ¿Y en relación al colesterol se cuida mucho? Pues la verdad es que tengo suerte, porque el colesterol de momento no lo tengo muy elevado. Y yo te digo, además que no es una práctica de todos los días. Yo en casa hago una alimentación mucho más sana, pero... ¿Y los amigos? ¿Qué valor le da a la amistad? A mí los amigos son fundamentales, son lo más importante de mi vida, ¿no? Aparte porque considero amigos también algunos que son familiares, ¿no? Pero casi hay la consideración de amigos, que es más por elección. Y además he tenido suerte, mantengo amigos, algunos de ellos desde que teníamos 10 años, o sea, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y a mí, digamos, como ya he repetido varias veces a lo largo de la entrevista, lo que más me gusta es conocer gente, discutir, hablar. Soy muy discutidor, además. No me gusta decir lo mismo porque si tú dices A, yo digo A, hemos terminado la conversación. Entonces a lo mejor digo B solo por el mero hecho de llevar la contraria y que la conversación dure más, ¿no? Pues le dejamos que ejerza ese deporte, la de la discusión, en compañía de sus amigos. Pues nada, cuando queráis ya sabéis por dónde me podéis encontrar. Hasta luego.